Dios les bendiga a todos aquellos que se vayan a conectar a este en vivo. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas. Estamos transmitiendo de la página de Miven. Y entonces, para que sus vidas sean bendecidas a través de esta palabra, y aquellos que pues son bendecidos por este video y por esta página puedan compartir para que la página pueda crecer. Lo ideal y la idea de esto es que la página crezca, pero ante todo la palabra de Dios sea enseñada y sea de bendición para sus vidas. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. El tema que vamos a hablar sobre esta palabra de hoy será: la verdad los hará libres. Primeramente le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que sea hablándonos, que sea el Señor hablándoles a sus vidas y también a la mía, y que esta palabra no regrese vacía en los corazones. Entonces, le pedimos al amado Espíritu Santo, al Señor Jesús, que sea hablando a cada persona que vaya a ver este en vivo, a cada persona que vaya a ver este en vivo mañana, ya grabado, y que sea de bendición y que sea hablándole a sus vidas conforme a la voluntad y el propósito del Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces aquí la palabra, empezamos y dice la palabra que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Habían un grupo de personas judías que habían creído en el Señor Jesús. Pero Jesús les dijo a ellos: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vemos aquí que en la palabra nos dice que esas personas habían creído en el Señor. Pero Jesús les dice que ellos conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Si ellos ya habían creído supuestamente en el Señor, Jesús les contesta esto. Entonces vemos aquí, nos hacemos una pregunta, tú te puedas hacer esta pregunta, dice: ¿de qué verdad se refería Jesús? ¿Y de qué seríamos libres? ¿De qué estaba hablando el Señor cuando se refería a esto? Yo creo que también esas personas, cuando el Señor les dijo esta palabra que fue tan fuerte, ellos tuvieron que hacerse también esta pregunta: pero bueno, ¿de qué seremos libres? Dice la palabra aquí que ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Ellos también se hicieron esta pregunta. Ellos le dijeron a Jesús: pero bueno, si nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque vemos en ese tiempo que pues se vivía la esclavitud, ¿verdad? Aquellos que eran esclavos de su amo. Y ellos pensaban que Jesús se estaba refiriendo a eso, pero Jesús no se estaba refiriendo a la esclavitud literal, a lo físico. Jesús se estaba refiriendo a esa esclavitud del alma, del corazón, de allá adentro. Pero ellos le preguntaban al Señor: ¿dices que seremos libres de qué? A veces nosotros nos hacemos esa pregunta cuando es predicada la palabra, cuando nos hablan de los pecados. A veces nos hacemos esa pregunta. También nosotros: pero si yo no he pecado, yo no soy pecadora, yo soy buena, yo me voy para el cielo. Pero el Señor conoce el corazón del ser humano y nos conoce. Y eran personas que habían creído en el Señor, pero aún no eran libres. Y así hoy hay muchos que se encuentran así, que creen en Jesús, mas no han sido libres. Entonces vemos aquí la palabra que ellos le respondieron: ¿dices que seremos libres de qué? Entonces aquí vemos la respuesta del Señor. Dice: les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Aquí fue la respuesta del Señor y se los dijo a ellos. Ellos no habían entendido el mensaje de Dios. Pero Jesús les dijo: les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado.
A esto era lo que el Señor se estaba refiriendo, la esclavitud, pero del alma. Cuando nosotros pecamos y pecamos, nos volvemos esclavos del pecado. ¿Y quién es el amo de esas personas cuando viven en esclavitud de pecado? El pecado, Satanás. Eso era lo que el Señor les estaba hablando a ellos de forma espiritual, pero ellos no entendían. El Señor le estaba hablando de esa esclavitud del alma. Vemos aquí que cuando el Señor también habla de que la verdad, vemos que la palabra nos enseña que Jesús es la verdad. Solamente Jesús nos puede hacer libres del pecado, de la esclavitud, y su palabra también. Y dice, y que solo el Señor puede perdonar pecados, porque solo Jesús es ese camino para llegar al cielo. Vemos que en la palabra podemos encontrar que dice la palabra que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el manantial de aguas. El Señor siempre dice, y su palabra lo dice, que Él es ese camino para llegar al Padre. Él es ese camino para nuestra salvación. Y solamente Jesús nos puede libertar de toda clase de pecado. Vemos que el Señor nos habla a nosotros hoy de una libertad, como estaba diciendo, no una libertad literal, una libertad que viene de aquí del alma. Dios nos quiere hacer libres de toda esa esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas son esclavas del pecado? ¿Cuántas personas están cautivas dentro de sí mismas, cautivas por ciertos pecados dentro de su corazón? Entonces vemos que el Señor dice, les aseguro que cualquiera que peca, esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Lo dice la palabra. Y dice aquí, por eso, si yo el Hijo de Dios les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Entonces vemos aquí que solamente Jesús nos puede perdonar de todos los pecados. Y si Él nos perdona, dice la palabra, que seremos libres de verdad. Solo el Señor nos hace libre de verdad. A veces nos podemos preguntar cómo nosotros nos hacemos esclavos del pecado. Tal vez tú te puedes preguntar, pero ¿cómo soy esclavo del pecado? Cuando pecamos y seguimos viviendo en esa vida de pecado y practicando el pecado, sabemos que eso está mal. Podemos conseguirlo también en Romanos capítulo 6, 16, nos habla también sobre el pecado. Aquí rápidamente, en Romanos nos habla sobre la esclavitud del pecado. Romanos 6, 16 dice, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Cuando nosotros obedecemos a alguien y somos sumisos a esa persona, somos esclavos. Y a veces así se encuentra la humanidad. Obedece a las obras de las tinieblas, obedece a lo que este mundo ofrece, obedece al pecado y se vuelven esclavos del pecado. Y no es fácil de salir del pecado así de fácilmente. Y dice, nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. El Señor nos dice, ustedes pueden obedecer al pecado, pero saben que van a morir. Pero si obedecen a Dios, recibirán su perdón. En la Reina Valera dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que si tú vives en el pecado, que si tú practicas el pecado, esa paga, esa, digamos, recompensa o resultado que tú vas a tener por practicar el pecado, por vivir en pecado, es la muerte. Muerte espiritual y muerte natural. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que no vayamos, no nos encontremos en esta situación tan difícil. Entonces, vemos aquí que Cristo nos liberta ¿de qué? Del pecado. Eso era lo que el Señor les estaba hablando a ellos, pero ellos no entendían. Hoy Dios le habla a la humanidad, hoy Dios le habla también a su iglesia, porque dentro de la iglesia hay muchas iglesias que también viven en pecado, viven desordenadamente, y este mundo va de mal en peor. Y esto es lo que hoy Dios está haciendo, y esto es lo que hoy Dios también me ha demandado hablar sobre esto, porque Dios no quiere que vivamos en pecado. Dios quiere libertar a esta humanidad de pecado, porque cada día más el
pecados aumenta, cada vez es normal que la gente peque, no pasa nada, pero sí pasa. Dios es un Dios de misericordia y si tal vez Cristo no ha venido o no ha venido el juicio de Dios, porque aún Dios tiene misericordia, dice su palabra que Él es paciente para que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y Satanás, como dice la palabra, Él vino a matar, ha venido, dice aquí más adelante, cuando podamos seguir estudiando esta palabra, dice que Satanás es un asesino y un mentiroso, dice aquí la palabra. Y eso es lo que ha venido el enemigo, a matar, a engañar a la gente, a que no conozcan la verdad. Pero hoy el Señor siempre nos sigue hablando a través de su palabra, a través de personas, a través de muchas personas que Dios usa para darnos su consejo y su palabra. Entonces vemos aquí que el Señor le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Y eso es lo que pasa, a veces no aceptamos el mensaje de Dios y nos enojamos con Dios pensando que Dios nos está juzgando, y su palabra dice que Él no ha venido a juzgar el mundo. Él vino a salvar a este mundo. Él vino a salvarte. Pero a veces nos enojamos con Dios y pensamos que Dios nos está juzgando, y Dios no nos está juzgando porque Él es justo, y como es justo nos está enseñando su palabra, su consejo. Y qué más demostración de amor que hizo Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados, que nos perdonó, que nos ha limpiado, que nos hace una nueva criatura, y aparte de eso nos da su espíritu. Entonces el Señor le dice aquí, porque no acepta mis enseñanzas, yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes en cambio hacen lo que les ha enseñado su Padre, ¿verdad? Y vemos aquí, ellos le contestaron, no nos acuses de tener otro Padre, nuestro único Padre es Dios. Ellos aseguraron, así le dijeron a Jesús, tú no nos estés acusando de que tenemos otro Padre, nuestro Padre es Dios. Pero vemos aquí algo importante, la obediencia, ¿verdad? Ellos eran un grupo de personas que habían creído en el Señor, pero más no habían conocido la verdad. Y ellos, cuando el Señor les dice a ellos, les dice, cuando el Señor les habla aquí, les dice que ellos no aceptaban la enseñanza del Señor. Dice, pero yo les he dicho la verdad. He escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Dice, Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Y el Señor les habla que ellos no aceptaban la enseñanza, la corrección del Señor. Entonces vemos aquí el obedecer. La obediencia es algo fundamental en nuestras vidas. ¿Por qué dice? ¿Qué tan importante es la obediencia? Porque ellos no aceptaban la enseñanza de Dios, o sea, ellos no aceptaban el consejo que Jesús les estaba dando. Entonces es importante el obedecer, porque dicen que la obediencia, Dios no solamente le gusta los sacrificios, Dios le gusta la obediencia. Dice que también quiere que seamos obedientes a su palabra. Y por eso yo puse esto, obedecer. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban la enseñanza que Jesús les estaba dando. Ellos no estaban siendo obedientes. Entonces Jesús se refirió y dijo, el que obedeciere su enseñanza será su discípulo de verdad. Vamos a regresar nuevamente al versículo 32, cuando él le dijo, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Es una palabra clave que el Señor dijo aquí. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Porque vemos que ellos habían creído en el Señor, pero más no habían conocido la verdad. Y más no eran discípulos del Señor. Es algo, tres cosas muy diferentes, ¿verdad? Vemos que no habían conocido la verdad, no eran discípulos del Señor, pero habían creído en Jesús. Y no solamente de que no nos basta solamente de creer en el Señor, sino es que tenemos que seguir los pasos del Maestro. Y por eso lo coloqué esto, el obedecer, porque el Señor dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, ¿y qué quiere el Señor? Que obedezcamos su palabra, no solamente de leerla o de predicarla, o solamente de creer la palabra, está bien todo eso,
pero lo importante es que obedezcamos su palabra, es que obedezcamos sus enseñanzas, pero ellos no estaban aceptando el consejo de Jesús. ¿Y cuántas veces las personas no aceptan la enseñanza del Señor? No son obedientes. Dicen que creen en Dios, dicen que aman a Dios, dicen que Dios es su Padre, pero más no son obedientes y quieren vivir su vida como se les dé la gana. Pero para nosotros ser discípulos o hijos del Señor, de Dios, tenemos que vivir bajo su voluntad y ante todo vivir su palabra, porque lastimosamente, sí, todo eso está bien, pero si no obedecemos no hacemos nada. Y Dios no solamente se agrada de los sacrificios, para Él es mejor la obediencia que los sacrificios, dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Entonces Jesús se refirió y dijo que el que obedeciere su enseñanza sería su discípulo de verdad. Aquel que se llama discípulo de Jesús tiene que aceptar, tiene que obedecer la enseñanza del Señor y será un discípulo de verdad, lo dice la palabra. Y es una palabra fuerte, pero es una palabra que nos aclara y es un espejo que nos muestra la realidad del cristianismo de hoy, como se vive hoy en día un cristianismo fácil, un cristianismo de que tú crees en Jesús, pero tú haces lo que se te da la gana. Y no es así. En Dios hay reglas, no religión, pero hay reglas. Y Dios es un Dios justo y un Dios santo y un Dios que a Él no le gusta que estemos jugando con Él porque Él no puede ser burlado. Entonces vemos que, ¿por qué el Señor les habló así a ellos de esa manera? Si ellos habían creído en el Señor, ¿verdad? Ellos no aceptaban lo que el Señor les hablaba. Ellos seguían en sus propias convicciones. Por eso el Señor les habló de esa manera, porque ellos no aceptaban la enseñanza del Señor. Ellos no aceptaban lo que Jesús les estaba hablando. Ellos pensaban que de la forma que ellos vivían y de sus antepasados y de sus ciertas cosas que se practicaban en ese entonces, ellos pensaban que estaban bien. Pero no es así. A veces pensamos que estamos bien y pensamos que como estamos viviendo y como hacemos estamos bien, pero no nos alineamos a lo que la palabra en verdad nos enseña. Entonces ellos no aceptaban lo que el Señor les hablaba, ellos seguían en sus propias convicciones, queriendo decir que ellos estaban bien. Muchas veces nos decimos, no, es que yo estoy bien, yo así como estoy bien, pero qué lástima, porque nos estamos engañando nosotros y eso es lo que quiere Satanás, que vivamos engañados y pensando que nosotros estamos bien. Y dice, y no necesitaban nada de lo que Jesús les enseñaba. A veces pensamos que no necesitamos nada del Señor, pero lastimosamente no. Aquí hay algo que escribí también, dice, a veces nos encontramos en esta condición. Decimos que Dios es nuestro Padre, pero no obedecemos y menos aceptamos sus enseñanzas. ¿Por qué lo digo? Porque dice cuando el Señor les dice, en el versículo 41, el Señor le dice, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hacen su Padre. Ellos le contestaron, porque Jesús les dijo, si ustedes fueran, si verdaderamente Abraham fuera su padre, ustedes no actuaran así, no buscaran para matarme, porque Abraham no haría eso, le dijo Jesús a ellos. Pero ellos le respondieron a Jesús y les dijo, no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Ellos aseguraban que su único padre era Dios. Entonces vemos aquí que a veces nos encontramos en esta condición. Decimos que Dios es nuestro Padre, pero no obedecemos. Cuando nosotros salimos a las calles a predicar la palabra, la gente dice, no, Dios es mi Padre, yo creo en Dios, yo soy hija de Dios. Pero nuestras acciones, nuestras actitudes hablan más que las palabras. Y ser hijos de Dios, primeramente para ser hijos de Dios tenemos que aceptar a Jesús, tenemos que ser una nueva criatura para ser hijos de Dios. Unas nuevas personas. Y ser hijos de Dios, tenemos que mirar y tener esto muy en serio, en el sentido de que cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, dice,
no obedecen y menos aceptamos sus enseñanzas. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que aceptar las enseñanzas del Señor y obedecer su palabra. Pero vemos aquí que ellos no entendían. Ellos no entendían lo que Jesús les hablaba. Y a veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué será que la humanidad a veces no entiende? Incluso la iglesia a veces no entiende. Dice, porque no nos gusta escuchar. Ese es uno de los problemas que pasa hoy en día en el mundo entero y aún en la misma iglesia de Cristo, que no entendemos el mensaje y así está la humanidad cuando se les sale a predicar la palabra. No entienden porque no quieren escuchar. Solamente quieren escuchar lo que ellos desean. Bendiciones, prosperidad, salud. Y no está mal, eso está bien. Pero primeramente es lo primero que Dios quiere hablar, del arrepentimiento. Entonces, pero no nos gusta escuchar. Esto es uno de los problemas que afecta a la humanidad. El no querer escuchar la voz de Dios, el no querer escuchar el mensaje de Cristo, el no querer escuchar que Cristo murió en la cruz y que resucitó y está vivo, pero que Él ha de volver. Ellos no quieren escuchar el mensaje porque el mundo quiere vivir en sus propios deseos, porque el mundo quiere vivir en sus propios deleites. A la gente se le invita a la iglesia, a una campaña, hasta esto y no se conectan. No quieren la gente buscar de Dios, pero les invitan a otras cosas que no es la palabra, los placeres del mundo y sí, porque la gente no quiere escuchar la voz de Dios y a veces después nos quejamos. Entonces dice, es que esto es uno de los problemas que afecta a la humanidad, el mundo entero no quieren escuchar, que no quieren escuchar el mensaje de Dios, por eso no entienden, porque no queremos escuchar y por eso no entendemos el propósito de Dios. No entienden el plan de salvación. Dios está hablando de 1000 maneras y vienen tantas cosas a este mundo y aún la gente no quiere escuchar el plan de salvación que Cristo tiene, que Cristo hizo y determinó para la humanidad. Este es el plan de salvación que Él determinó desde el momento que Él se entregó en la cruz y murió y resucitó al tercer día y nos dio la victoria. Pero la gente no quiere escuchar. ¿Verdad? Nosotros los creyentes tampoco podemos escapar de esta verdad. No creamos que solamente son los que no conocen a Cristo. Nosotros los creyentes no podemos escapar de esta verdad. Que a veces como iglesia no entendemos el plan de Dios porque no escuchamos. Eso es lo que pasa hoy en la iglesia. No escuchamos el plan de Dios. No escuchamos lo que verdad Dios quiere. Y dice, ¿por qué será? ¿Por qué será que a veces no escuchamos el consejo de Dios? ¿Por qué será que a veces no escuchamos la voz del Señor? ¿Por qué será? Y dice, estamos tal vez entretenidos. Hoy la iglesia está entretenida en otras cosas. Tal vez entretenida en las cosas que pasan en el mundo. Y no escuchamos la voz del Señor, a lo que Dios nos está llamando. Porque estamos entretenidos por los ruidos de este mundo. Por eso a veces no escuchamos como iglesia, no escuchamos la voz de Dios, porque estamos entretenidos en estos ruidos de este mundo, lo que el mundo nos ofrece. O también por los afanes de este mundo, nos afanamos tanto que no escuchamos la voz del Señor y el Señor habla y habla y habla a la iglesia y habla a la iglesia, pero la iglesia no escucha porque está afanada por sus propios afanes, por el afán de día a día. O por sus ruidos, tal vez también, pero que hay dentro de nuestras vidas, que hay cosas allá adentro que nos hacen ruidos, que no te dejan escuchar la voz de Dios ni su mensaje, iglesia. Entonces vamos a terminar hasta aquí porque es un tema muy, pero muy, muy extenso. Es bien largo. Y mañana continuaremos, si Dios lo permite, si así el Señor lo quiere. Vamos a hablar quién es tu padre. Porque como ellos decían que su padre era Dios, pero no obedecen. Y si ellos no obedecen, entonces ¿quién será su padre? Entonces, esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Quién es nuestro padre de verdad?
Si decimos que obedecemos a Dios, entonces, ¿quién es nuestro Padre? Reflexionemos eso y reflexionemos también que Cristo quiere libertarnos. Así que Dios te bendiga. Si este video, este en vivo ha sido de bendición, espero que lo compartas para que otros también puedan conocer la verdad de Cristo, lo que Cristo quiere hacer con esta humanidad. Dios te bendiga.